Cada una de ellas también tiene 2 o 3 secciones. Iniciamos con la pregunta 1, la voy a ir leyendo y al final, si quieren, comentamos algo. La pregunta 1 era les preguntaba sobre la parasitosis más frecuente a nivel mundial y la respuesta correcta es la yardiasis. El 80% de ustedes contestó adecuadamente. Le ponen una serie de también parasitosis muy frecuentes, pero al final de cuentas, la que más se describe y tiene una mayor incidencia a nivel mundial es la giardia. La segunda pregunta es la forma resistente, responsable de la transmisión de la yardiasis y si son ingeridos como trofozoitos. Casi un 20% contestó verdadero, la mayoría contestaron bien, el 80%. La tercera pregunta es, en heces de giardia se excreta en forma de quistes y trofozoitos. Esto es verdadero. Sin embargo, lo contestaron casi un 50% bien. Un 53% contestó mal, ¿no? Pueden ser excretadas las dos formas, quistes y trofozoitos. El diagnóstico se hace con la identificación de, sí, efectivamente, quistes, pero también de trofozoitos. Entonces, la respuesta correcta aquí es quistes y trofozoitos, solo un 15% la contestó adecuadamente. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Arriba el 90% lo tuvo bien, metronidazol por 7 días. Agente causal de la mebiasis, pues es dentamoveba, el 100% de ustedes contestó bien este reactivo. La infección se realiza por ingestión de quistes maduros, arriba del 80% contestaron bien, es verdadero. ¿Y a qué nivel digestivo se realiza la eclosión con la liberación de los trofozoitos? Ese nivel de intestino delgado, el 90% contestó correcto este reactivo. ¿Cuáles son las formas clínicas de presentación? Hay varias. Aquí no se grabó un reactivo en la opción C, entonces voy a dar por buena. A y B son correctas y A, B y C, evidentemente C era otra forma de presentación subclínica de esto, pero aún así la mayoría contestó adecuadamente con un 90. Este 90 más un 5%, pues prácticamente dan el 100%. Hubo por ahí 2, 3 que se fueron nada más con estas presentaciones clínicas de ella, pero todas estas, de infección asintomática, puede haber invasora, entonces todas estas son correctas. El tratamiento de elección para la mebiasis, cualquiera de estas dos presentaciones, el tratamiento adecuado de primera línea es metronidazol y paramomicina por 10 días. Arriba el 95% contestó bien este reactivo también. Después nos vamos a la presentación clínica de la mebiasis. Un alto porcentaje puede cursar asintomática, casi siempre el 90% o más cursa asintomática. Después viene otra presentación clínica, ¿no? Como invasora aguda, que da datos clínicos de diarrea con características disenteriformes. También viene la invasora clónica o colitis amebiana no disentérica. Bueno, estas tres formas clínicas son correctas. Entonces, el 80% contestó adecuadamente, ¿no? Porque son presentaciones clínicas de las tres. Especie de Cryptosporidium que más infecta a los humanos. Hay dos especies, la hominis y la parvum. Entonces, la respuesta correcta a este reactivo es la opción F, que prácticamente el 50% de ustedes la contestó adecuadamente. Ni la felis ni la canis infecta más a humanos. La transmisión de Cryptosporidium parvum se da principalmente a través de contacto de agua contaminada. Muchos de los brotes se dan en parques acuáticos, albercas o centros de estancia infantil. Es correcto. Prácticamente el 100% la tuvo. Después de la ingestión y algunas teorías, posiblemente inhalación por un hospedador susceptible, da lugar a la eclosión. Estamos hablando ya del ciclo de este parásito. Y
Y comenta el enunciado que si en estas células el parásito presenta multiplicación asexual, la respuesta correcta es verdadera, 90% usted la tuvo bien. La infección por Cyclosporidium resulta en un amplio rango de manifestaciones, como muchas de las otras parasitosis, desde infecciones asintomáticas hasta enfermedades muy severas que ponen en riesgo la vida. Y después nos habla un poco sobre los pacientes que están inmunosuprimidas. Lo importante de este enunciado es si el intestino delgado comenta que es el órgano más infectado y que afecta a otros órganos, incluyendo el tracto digestivo, pulmones y próximamente la conjuntiva. El reactivo correcto es verdadero. O sea, todo el enunciado es verdadero. El 85% contestó adecuadamente. Después, dice, no hay un tratamiento específico establecido para la criptosporidia humana y en pacientes inmunosuprimidos se recomienda en primera instancia el manejo del estado inmunológico con antirretrovirales antes de dar un tratamiento dirigido a criptosporidia. Es correcto. El 97% de ustedes lo tuvo bien. Permítame un segundo, ¿no? Después viene la siguiente sección. Seguimos con parasitosis y comenta que si en la psoriasis, la forma macho, el parásito se desplaza hacia la zona perianal, principalmente en horarios nocturnos, prácticamente el 20% que es de forma verdadero y el 80% falso. La respuesta correcta es falsa. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque es la hembra. Porque es la hembra. Efectivamente es la hembra. Muy bien, entonces seguimos. El nematodo Enterobius vermiculares se conoce como oxurio, oxuriasis, ¿no? Bueno, es la presentación clínica es oxuriasis, pero es oxurio. De esta, pues también prácticamente el 100% estuvo bien. La transmisión se realiza por la ingesta de huevos, verdadero, y cumple con el ciclo ano-mano-boca. Se presenta con mayor frecuencia en el siguiente grupo etario. Es característico por mucho que el pico de presentación se da en escolares. El 98% tiene clara bien la idea, contestaron adecuadamente el reactivo. El diagnóstico se realiza mediante, en efecto se hace con test de Graham, sin embargo también la opción también más común es la visualización directa del parásito. En el test de Graham se ve una cosa y se puede ver también con la visualización del parásito. Aquí muchos se fueron con el test de Graham. Nadie contestó el 0% visualización directa únicamente, pero en realidad la respuesta correcta, que solo el 25% contestó bien, es C y D. Test de Graham y visualización son válidas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pirantel por un día y repetir la dosis en 15 días. Arriba del 85% de ustedes contestó bien. El ciclo biológico de los huevos se excreta por heces, se desarrolla en la tierra para volverse infectantes entre los días 15 y 20 y 30 del celular y son ingeridos por alimentos contaminados, manos sucias o tierra. Es verdadero, sin embargo aquí casi el 60% contestó bien. El ciclo biológico es muy sencillo y descrito aquí, se ingiere de esta forma, ¿no? Y se desarrolla en la tierra o en alimentos contaminados, es la forma en que se ingieren. Los huevos eclosionan nuevamente en intestino delgado, el 86% tuvo la respuesta acertada. Seguimos con el ciclo celular. Los gusanos adultos viven en ciego, colon ascendente. Los adultos se fijan en lugar con las porciones anteriores enredadas en la mucosa. Hablan de la reproducción, un poquito de la oposición, con número de cierto
número de huevos excretados por día, que realmente no vamos a profundizar mucho, pero en general el ciclo está bien descrito. eh, y el tiempo de vida de los adultos es 1 año aproximadamente. Aquí toda la frase del ciclo está bien, el 60% prácticamente contestó de una forma adecuada, es verdadero. La presentación clínica depende del grado de parasitación. Sí, puede ser asintomática, con dolores, con sintomatología muy burda, muy vaga, como dolor cólico, algunos con deposiciones diarreicas ocasionales, hasta cuadros realmente más severos, como cuadros disenteriformes, ¿no? De evacuaciones líquidas acompañados con moco y sangre, eh, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, y pueden llegar incluso a tener prolapso rectal. Sí, el 55% de ustedes contestó bien. Y el tratamiento se basa prácticamente en la administración de mebendazol y albendazol. Respuesta A y B son correctas, que es la opción E. El nematodo descrito de mayor tamaño que infecta al humano es el Ascaris lumbricoides, el 100% lo tuvo bien. Clínicamente producen falta de crecimiento. Los gusanos adultos usualmente no producen síntomas agudos. Una carga para este depende grande puede ocasionar dolor abdominal, obstrucción intestinal, oclusión de la vía biliar, toda esta sintomatología que se ve en etapas muy avanzadas de la colonización de estos parásitos. Es correcto, la respuesta es verdadera. Bueno, el enunciado es verdadero, el 99% usted la tuvo bien. Nombre del síndrome, que durante la fase de migración larvaria pulmonar pueden ocurrir síntomas claramente pulmonares, tos, dinemoptisis, neumonitis eosinofílica, es Loeffler. El 95% lo tuvieron bien. El tratamiento indicado es mebendazol o pirantel. El 80% contestó bien este reactivo. El único hospedador definitivo de Taenia saginata y Taenia solum, el humano, también prácticamente el 95% de ustedes lo tuvo bien. Los humanos se infectan al ingerir carne infectada, mal cocida o cruda en el intestino humano. El citicerco se desarrolla, estamos hablando de neurocisticercosis. El ciclo, el adulto se adhiere al intestino delgado por el escolex y reside en el intestino delgado, es correcto. El 100% de ustedes tuvo bien este reactivo. Otra pregunta donde también prácticamente la mayoría la tuvo bien es el tratamiento para la teniasis, que es con praziquantel. El tratamiento de elección para la cisticercosis, albendazol y praziquantel. Y después nos vamos al módulo de patología anorrectal. También se subdividió en 2 o 3 segmentos. Iniciamos por la causa más frecuente de obstrucción. Aquí muchos se fueron con, em, con esta salvedad, ¿no? Yo les ponía obstrucción colónica, no les puse causa de obstrucción del tubo digestivo, donde así invariablemente pues las adherencias tienen otra relevancia, sino nos vamos directamente a obstrucción del colon en el adulto y en un grupo específico de edad donde el cáncer, el carcinoma es por mucho la causa más frecuente de obstrucción en este grupo de edad. Entonces la respuesta correcta aquí es el carcinoma, la mayoría contestó adherencias. ¿Cuál es la vía más frecuente de diseminación del cáncer de colon? Prácticamente la mitad contestó hematógena, cuando el cáncer de colon no tiene una forma de metastatizar por vía hematógena. La principal es la linfática. Algunos por ahí ponían transelómica o extensión directa, que es el menos, pero por mucho la vía linfática es la principal vía de diseminación del cáncer de colon. ¿A qué edad se recomienda la realización del tacto rectal como parte del escrutinio para detección oportuna de cáncer de colon? Les ponía diferentes grupos etarios. El 55% contestó a 40 años, que es la respuesta correcta. Sin embargo, hubo algunos, otra mayoría, el 40% aproximadamente, donde ponen 50 años. Ya 50 años, por mucho brinca esta década y no se recomienda, pues
por el tiempo de evolución de los hallazgos, ¿no?, que se han dado en este tipo de presentación. ¿Cuál es la utilidad del antígeno carcinoembrionario? La utilidad está muy bien descrita. No sirve para hacer detección temprana, no es específica tampoco para el diagnóstico, ¿no? Porque en diferentes patologías hepáticas se puede presentar elevación también de este antígeno. Eh, Sin embargo, sirve y tiene mucha utilidad para la vigilancia sobre la recurrencia y la respuesta al tratamiento de pacientes que tienen cáncer. El 80% contestó adecuadamente esta pregunta. Eh, ¿Cuál es de todas las opciones que menciono aquí la opción premaligna, una lesión premaligna de colon? Los adenomas, el 85% lo tuvieron muy claro. Los pólipos hiperplásicos no son premalignos, los amartomas tampoco, ¿no? Y leiomema es prácticamente musculatura lisa, no tiene tampoco características premalignas. Entonces la opción correcta que les dejaba ahí era el adenoma. El tipo más frecuente de pólipos adenomatosos del colon, el tubular, 90%, arribita del 90% contestó bien. ¿Cuál es la incidencia del cáncer en pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar? Me llama aquí un poquito la atención este reactivo porque la gran mayoría, entre un 68 y un 70%, la contestaron mal, un 75%. Solo 25% la contestaron bien. Todos los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, todos, 100% va a tener cáncer de colon. Por eso la recomendación en pacientes que tienen diagnóstico o familiares que tienen poliposis adenomatosa familiar es hacer colectomía en edades tempranas. Hay pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar y antes de los 20 años se les reseca el colon. ¿Por qué? Porque tienen el riesgo, el 100% de desarrollar cáncer de colon. ¿Ok? La determinación urinaria de qué sustancia hace el diagnóstico para un tumor carcinoide. Prácticamente casi el 100% lo tuvo bien, que es la determinación del 5-hidroxiindol acético. Las metanefrinas no sirven para esto, ni la mercaptonuria. El cáncer digestivo de presentación más frecuente en México, ¿cuál es? Eh, Casi el 30% me puso gástrico. El gástrico, hablando netamente de cáncer de tubo digestivo, el cáncer gástrico ocupa el segundo lugar. El primero es cáncer de colon y el 70% respondió bien. Tiempo de evolución de la secuencia natural entre la detección y aparición de un adenoma a un cáncer de colon, está bien descrito el tiempo, que va de 5 a 10 años. Casi el 30% me puso más de 10 años, ya 10 años es mucho. Comentamos que este periodo es ideal porque es una ventana muy amplia en tiempo para detectar oportunamente pacientes que puedan tener adenomas, poder hacer la resección antes de que, ¿no?, tengan una evolución hacia cáncer de colon. Entonces, si yo detecto un adenoma y no le hago nada, no lo quitamos, de 5 a 10 años ese paciente va a tener cáncer de colon. Si yo le quito al paciente el adenoma, está curado. Le quitamos el riesgo de desarrollar cáncer de colon. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon? Se ha descrito que la dieta es un factor de riesgo, los antecedentes familiares también, lo acabamos de mencionar, sobre todo en las pólipos familiares. Enfermedades inflamatorias intestinales también. La edad por sí sola también es un factor de riesgo para cáncer de colon. La respuesta correcta, que la tuvo prácticamente el 100%, es todas las anteriores. Sitio de mayor distribución del cáncer de colon, colon izquierdo, el 70% respondió bien. Es colon izquierdo distal al ángulo esplénico y de este grupo, la mayoría están al alcance de nosotros, con un tacto rectal. Pero aún así pueden estar hacia el ángulo esplénico, pero aún así la mayoría se ubica en el colon izquierdo. En esta otra
En esta otra sección de patología anal rectal, presentamos un cuadro clínico breve. Nos describimos paciente femenino de 17 años de edad, un cuadro de 12 horas de evolución, dolor abdominal de inicio súbito en la boca del estómago, así lo refiere la paciente, sin diarrea, con discreta náusea. Se le agrega algo de febrícula, sensación de febrícula, anorexia y vómito de contenido gastrointestinal. Con estas opciones que dan, ¿en qué puedo pensar? ¿Que el paciente tenga pancreatitis? Sí, ¿no? 20% pensó y su razonamiento del caso clínico no está mal hecho. Son datos muy inespecíficos. Dolor en la boca del estómago. ¿Una pancreatitis puede dar dolor ahí? Sí. Úlcera gástrica, también. No sabemos más antecedentes, pero bueno, también el razonamiento es válido. La úlcera gástrica puede presentarse con este tipo de cuadro clínico. Apendicitis, 26% contestó, puede ser. Colecistitis también, dolor en boca del estómago, después se irradia en mi cinturón a cuadrante derecho, hacia la región dorsal. La respuesta correcta es todas las anteriores. Si bien cada uno tuvo un razonamiento para alguna patología, no podemos descartar tampoco cada una de ellas. Entonces, ante un cuadro como el que yo les describí, podemos pensar en estas y otras más, como cálculos renoureterales y otra serie de enfermedades que se manifiestan con dolor en epigástrico inicial. Ante un caso como este, ¿qué actitud inmediata tomaría ante este caso? Pues, evidentemente, de primera instancia, el 85% contestó adecuadamente, es hacer un interrogatorio completo y una exploración física bien dirigida al abdomen para obtener los mayores datos posibles. Durante su evaluación, el dolor migra a fosa ilíaca derecha. El paciente tiene una posición antiálgica. Tiene una posición antiálgica. eh, la marcha se ve forzada. Se agrega taquicardia y durante la exploración física, la palpación, usted encuentra los siguientes hallazgos clínicos. El dato que está describiendo, dolor provocado en hipogastro, flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro, es el signo de obturador. El 85% contestó adecuadamente. Denme unos minutos, muy probablemente me tenga que volver a conectar unos 15 minutos, me están hablando del hospital porque estoy de guardia y con las contingencias andamos como locos. Entonces, yo ahorita con su jefe de grupo les vuelvo a pedir que se conecten, denme oportunidad. No.
apendicular, o algunos le llaman grasa sucia, también es un dato de apendicitis. Fluido o colección periapendicular con engrosamiento de las paredes y apendiculito también. La respuesta correcta es todas las anteriores. El 54% tuvo bien ese reactivo. Después de un par de horas, usted revisa a la misma paciente y recibe los siguientes estudios. Biometría hemática con leucocitosis de 18,000, presencia de bandas y neutrofilia. El general de orina normal, prueba de embarazo negativa. La siguiente escala calcula la probabilidad de apendicitis y esa escala ya está validada a nivel mundial por diferentes estudios, incluso ha sufrido modificaciones, pero es fácilmente reproducible y son seguros sus resultados. Entonces, tiene varios parámetros, ¿no? Esa escala se llama Alvarado. El 98% la tuvo bien. Usando esta escala, ¿qué porcentaje se otorga a la paciente? ¿Qué puntaje, perdón? Se describió que tiene leucocitosis, el dolor, que migra, náusea, vómito, tiene todos los puntos positivos, entonces tiene una puntuación prácticamente de 10. De aquí la mitad la contestó bien, la otra mitad no la contestó bien. Y el siguiente reactivo sigue orientado hacia la misma escala. En base al puntaje obtenido, la escala Alvarado, o sea, cuánto le calcularon, que aquí es 10, de que se le calculó 10 puntos, ¿qué porcentaje de probabilidad tiene? Si ustedes tenían la calificación adecuada del Alvarado, la sacan en automático. De 9 a 10, apendicitis muy probable. Y aquí el 70% la tuvo bien. Tratamiento definitivo de elección para su diagnóstico, como el 98% de ustedes contestaron adecuadamente, es la apendicectomía. Por ahí alguien puso apendicectomía intervalo. Acuérdense que prácticamente está en desuso. Todos los pacientes se deben resolver quirúrgicamente, independientemente del abordaje, si es convencional, cirugía abierta o por vía laparoscópica. El divertículo de Meckel es un remanente de la mucosa onfalomesentérica, sí, y es un diagnóstico diferencial, ¿no? Por cuadro de abdomen agudo, por sospecha de apendicitis. Arriba del 95% contestaron bien. ¿Qué otras? La gastroenteritis y la adenitis mesentérica se debe considerar como diagnóstico diferencial en niños, ¿no? En población pediátrica, sí, como contestó la mayoría de ustedes. Tumor más frecuente del apéndice es el tumor carcinoide. Aquí fue un distractor adenocarcinoma, pero aquí el carcinoide que es un tumor neuroendocrino, es el más frecuente. Y en esta sección continuamos con unos casos clínicos muy sencillos de una paciente femenina de 24 años de edad que presenta proctalgia intensa, observando con papel higiénico y ardor en la región anal con manchado. Después del interrogatorio, ¿cuál es la conducta clínica que debemos de realizar de primera instancia? Estoy de acuerdo con lo que contestó la mayoría de ustedes, es una exploración anorrectal. Después según este cuadro clínico, la principal sospecha inicial debe de ser, aquí se fueron casi la mitad, se fueron con hemorroides externas, la respuesta correcta es fisura anal. Por la pura presentación clínica, las hemorroides externas, el tipo de presentación, si bien a veces se presenta con la evacuación, el tipo de sangrado es diferente, puede haber goteo sobre todo al evacuar. Y también un alto porcentaje contestaron hemorroides internas. El cuadro clínico, aunque se parecen todos, aquí uno de los puntos angulares para que ustedes sospechen una fisura es el dolor tan intenso. La hemorroide duele menos. La hemorroide duele cuando se trombosa. O sea, aquí sí es un dolor muy fuerte, se lo refieren los pacientes. Es cuando se fisura y se hace un pequeño corte de la mucosa, es lo que les duele más. Y el manchado en el papel son por goteo nada más. Entonces, aquí el cuadro clínico que más corresponde es a una fisura anal. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Y aquí, bueno, si comparamos bajo el porcentaje de personas que contestaron aquí,
pues digamos que un 70% prácticamente pensaron en hemorroides, pero en esta respuesta solo el 4% refiere hemorroidectomía y solo el 27% de ligadura de hemorroides. Entonces, no cuadra mucho eh, el enfoque diagnóstico terapéutico. Aquí la principal medida para una fisura son ablandadores de heces, aumentadores de volumen, algunos sediluvios por más de, no, de 3-4 días y vigilar. 64% la tuvo bien. Después de iniciar el tratamiento adecuado, 3 meses después se hará una pequeña úlcera anal con papila hipertrófica, que significa que esa fisura, de ser aguda, se volvió crónica. No hay complicación, no hay material purulento, no hay nada. Entonces, ¿cuál es la conducta más adecuada? ¿Derivarla al especialista? Sí. ¿Okay? Esa fisura crónica seguramente va a necesitar resecarse quirúrgicamente. Después, las hemorroides externas se definen en su origen proximal a la línea dentada, verdadero o falso. La mitad, aquí está muy dividido, la mitad contestó verdadero, la mitad falsa. La respuesta correcta es falsa. Las hemorroides externas se definen por su origen distal a la línea dentada. Y lo retomamos con el siguiente reactivo, donde yo les pongo la misma frase, hemorroides internas, por su origen proximal a la línea o por arriba de la línea dentada, y la contestan bien. El 95% contestó bien. Yo creo que aquí se fueron con el distractor únicamente de que era proximal o distal a la línea dentada. ¿Ok? Pero bajo este mismo principio sí tienen definido lo que es, cómo se dividen las internas de las externas. ¿Cuál es la causa, la principal teoría de la etiología de los abscesos o fístulas anales? La principal es de origen criptoglandular. Me llamó aquí la atención porque sí, el 40% solamente contestaron adecuadamente. Las hemorroides complicadas se trombosan o sangran, pero no no se complican con abscesos o fístulas anales. ¿Okay? Diversos tipos de abscesos anales. Todos, el submucoso y perianal es un tipo de absceso, el interesfinteriano también, los isquiorrectales y los interesfinterianos y los que están en herradura son todos abscesos anales. El pélvico es el único que no está descrito como un tipo de absceso anal. Los demás, sí, incluso en herradura, ¿no? Es uno que se forma, que puede tener un origen interesfinteriano y se torna, se complica o se expande hacia el otro segmento. ¿Cuál es el tratamiento de elección para los abscesos anales? Invariablemente es la evacuación, ¿no? Del absceso, el drenaje. El 70%, ¿no? Tiene bien esta pregunta. Los sediluvios no le van a hacer nada. Los antimicrobianos específicos se ha visto que tienen una baja respuesta. Y también los de amplio espectro. El primer tratamiento de elección y el que tiene más éxito es el drenaje. ¿Ok? Entonces, hasta aquí termina la evaluación. Si quieren, les mando sus respuestas o se las mando a través de su jefe de grupo su calificación. Ya están prácticamente todos evaluados. ¿Dudas o comentarios? Doctor, ¿cuántas preguntas eran en total? Alrededor de 88, 91. No me acuerdo bien exactamente. Gracias. La escala, si les llega la calificación, se las voy a mandar por Excel. La escala, el total de puntuación de los reactivos está calculada sobre 1000 para que fuera más fácil hacer yo los cálculos en el programa. Si les llega de 600, ¿no? Recorren el punto decimal y la hacemos sobre 100. O sea, sería, si les llega de 600 es 60, pues. Si les llega de 800 es 80 la calificación que tienen en el examen. Hay
hay un comportamiento muy equilibrado en el grupo, no está mal, no se estresen por estas calificaciones, ni por el tiempo, ni cosas tan mm, superficiales. Eh, Van a tener en 2, 3 años ustedes una serie de exámenes que van a ser de este tipo, de reactivos, bajo tiempo. Se calcula, evidentemente, pedagógicamente, que por cada reactivo se les debe dar 30 a 60 segundos para poderlo contestar. Entonces, no se estresen por eso. Para mí es más importante el comportamiento como grupo de los temas donde, si se fijan, son preguntas generales. No me estoy metiendo en cosas tan puntuales como aspectos finos de los ciclos, de los parásitos y las formas larvarias y los nombres. ¿Por qué? Porque creo que hay que segmentar muy bien cuáles son los objetivos de cada materia. Para mí no tiene ningún efecto o tiene ninguna importancia que ustedes aprendan ahorita todos los tratamientos de memoria de todas las enfermedades, porque en 6 meses no los van a recordar. Entonces, aquí tienen que aprender básico lo que viene siendo bien la fisiopatología, bien la fisiopato gruesa incluso, y lo que viene siendo la presentación diagnóstico, qué van a pedir, porque eso es con lo que ustedes se van a confrontar, o la mayoría de ustedes con lo que se va a confrontar en su práctica profesional, y sepan los tratamientos generales. Y hay cosas, hay patologías que incluso como especialistas nosotros no las tratamos, las derivamos a otros subespecialistas. Hay patologías, por ejemplo, hepáticas, que el gastro ya no las trata, se las mandas al hepatólogo. No sé si me entender. Entonces, yo no tengo como objetivo que ustedes memoricen tratamientos específicos, por ejemplo, para hepatitis. Ahí a eso voy. Para la próxima evaluación, no quiero que se aprendan eso. Con que ustedes sepan que hoy por hoy hay un tipo de tratamiento para hepatitis C que erradica todos los genotipos, que es un tratamiento combinado y se llama Clusa, bueno, que es el nombre comercial. Está bien. No tengo por qué yo orientarlos a que se aprendan los 6, 8 tipos de antirretrovirales que hay, porque además esto en 5 años, pues prácticamente van a ver otro arsenal de medicamentos para este tipo de enfermedades. Lo que ya no va a cambiar es la fisiopatología, ni la forma de diagnóstico, que es con lo que ustedes se van a confrontar día a día. Si ustedes saben que tienen un paciente con patología vesicular, que sepan hacer un buen diagnóstico, que sepan dar un buen tratamiento inicial y que sepan cuándo se debe derivar a un especialista. O si ustedes ya son especialistas, cuándo se los van a derivar a ustedes. Esas son las bases que ustedes deben de tener presentes. Entonces, no se estresen con los siguientes temas. Hay temas muy complejos como hígado, ¿no? Sobre todo todo lo que viene siendo hepatitis virales, autoinmunes y todo eso. No se desgasten estudiando esas cosas. Van a ser cosas genéricas y básicas de cada enfermedad. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Cuándo tendríamos ese examen? Pues ya tenemos el tiempo encima prácticamente, entonces necesitamos que ustedes saquen el semestre. Entonces yo espero muy probablemente para el próximo fin de semana. O sea, este sábado muy probablemente, porque se vienen tiempos ya para entregar las calificaciones y una serie de cosas que se vieron afectadas por todo, ¿no? Sobre todo la contingencia que tenemos ahorita en salud. Gracias. ¿Ok? ¿Nada más? ¿Nada más? Sí, es todo. Ok. Entonces mañana presentan, ya tampoco quedan tanta información por dar, por presentar. Entonces nos vemos mañana para seguir con las sesiones. Gracias. Gracias, doctor. Que estén bien, cuídense.
Gracias, doctor. Gracias, doc.